Shalom amigos, continuamos con la historia de la Congregación Israelita Mesiánica y ahora vamos a entrar en el capítulo 4 de la primera parte, que es la historia de la sustitución de la verdad. Y aquí vamos a ver la consumación de la apostasía y el reemplazo de la Torá como tal. Esto va desde el edicto de Milán por Constantino en el año 313 a la caída de Roma en el año 476 después del Mesías. Y el profeta Daniel había profetizado el intento de un futuro rey, el cuerno pequeño, de que iba a hablar palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y trataría de cambiar los tiempos y la Torá. Daniel 25, o más bien 7:25. Esto se cumplió, creo, en esta época romana. Vamos primeramente por el reemplazo de el sagrado Shabbat, sábado, y de la Pascua israelita por un domingo de Pascua pagano. Primeramente, entonces, reemplazo de Shabbat. El culto idólatra del sol. Los gentiles desde antiguo daban culto cada primer día de la semana al sol. En el primer siglo estaba en Roma el culto al sol natal, el nacimiento, ¿no? Pero en el siglo segundo ya el culto oriental al sol invictus se introduce a través del sol invictus Mitra, el mitraísmo que viene de los babilónicos y persas, y donde la semana planetaria era importante. Este sol invictus también el Agá Baal, que va introduciéndose y domina en Roma y en partes del imperio. Muchos identificaban al emperador con el sol rey. En el siglo I se adopta la semana de 7 días y se nombran los días por los nombres de los dioses paganos. Saturno era sábado, era el primer día, pero en el siglo II, por la preponderancia del culto solar, se adelanta el día del sol, que después se llamará domingo, a primer puesto, y Saturno queda como séptimo día. Esto lo establece claramente Samuel Bakioki en su gran tesis doctoral, Reposo divino para la inquietud humana. Los emperadores entonces constituyeron el culto solar como religión oficial del imperio. Y lo dicen, por ejemplo, Antonino Pío hizo un templo a Mitra en Ostia. Aureliano, cuya madre era sacerdotisa del sol, decretó que él sea el sol dominus imperi romani, el sol, el señor del imperio romano. Ahora, ¿qué tiene que ver aquí la congregación del Mesías? En los siglos I al IV se obedecía a la Torá. Los creyentes, que después se llamaron cristianos, eran obedientes a la ley, a los sagrados mandamientos. Ética y teológicamente la congregación mesiánica era profundamente judía. Y eso se ve claramente en Hechos 2:5, también en el verso 41, en el 6:7, el 21:20. Y no recibió ninguna orden divina para, por ejemplo, celebrar la resurrección del Señor, que aún los defensores del domingo, como Barnabas y Justino, citan como segundo o tercer motivo para el cambio del sábado al domingo. Cuando en Roma se introdujo el domingo de Pascua, por ejemplo, cambiando el 14 de Aviv, Policarpo, discípulo de Yohanan, fue a reclamar ante el obispo Aniceto, pero este no cedió. Podemos ver que Eusebio, estos historiadores, Epifanio y demás, según ellos, la congregación de Jerusalén, en tiempos de Adrianos, se componía y regía por judíos, por judeo-mesiánicos, celosos defensores de la observancia de la ley, dice, inclusive en la historia eclesiástica Eusebio. Y también Epifanio en Adversus Aeresis. En el siglo IV aún observaban la circuncisión y el sábado los creyentes en el Mesías, cristianos, y asistían a la sinagoga también, motivo por el cual los judíos tomaron medidas excluyentes para ellos, o sea, que no asistan. ¿Cuáles fueron los factores que llevaron al reemplazo del día santo?
Escritores como Séneca, Percio, Petronio, Quintiliano, Marcial, Plutarco, Juvenal, Tácito ridiculizaban al judaísmo y especialmente la circuncisión y el sábado, y de esa manera es que algunos autores como Healy Ward sostienen que el domingo no surgió en aproximación al sábado, sino en oposición a él, entre la primera a la segunda guerra judía. Y uno de los factores que favorecieron el paso del séptimo al primer día fue la conveniencia de los cristianos de separarse de los judíos en una situación en que Roma había adoptado medidas represivas contra ellos, contra los judíos. Así que introducir nuevas fiestas religiosas y el domingo solo podían suceder en una iglesia que hubiera roto con el judaísmo y que ostentara gran autoridad. Eso lo escribo en mi libro también sobre el sábado. Roma tenía una mayoría de miembros gentiles y ya Jerusalén prácticamente desapareció después del golpe de Adriano, cuyas medidas se sintieron más fuertes allá. La iglesia romana fue dando medidas teológicas, sociales y litúrgicas en las que presentaba el sábado como un mero precepto judío y no como una norma divina universal. Se enseñó que era un castigo a los judíos por sus pecados. ¿Sí? Celebrado antes con alegría y banquete, fue convertido en un día de ayuno y penitencia. Los que ayunan en sábado todavía están con esas huellas de lo que hicieron los romanos. Tenemos decretos de los papas Calixto, Papa Inocencio I, Silvestre y demás. Y también los obispos Hipólito, Agustín, Casiano, hicieron eso. Se convirtió en un día secular en que ni se decía misa para no quebrantar el ayuno. Una consecuencia de todo eso fue la sustitución de Pascua y el sábado ordenado por el Creador, cumpliendo así las profecías de Daniel en este caso. ¿Cuándo se constituyó el reemplazo como tal? Constantino era un devoto del dios Sol, y aun siendo cristiano siempre le fue fiel, y no se bautizó hasta poco antes de su muerte. El 3 de marzo y luego el 3 de julio del 321 decretó que los jueces, la gente de las ciudades, mercaderes, artesanos, descansen el venerable día del sol, dijo. Esto está registrado en el Código de Justiniano, libro 3, título 12, ley 3. Otra ley del 425, después del Mesías, prohibió las celebraciones teatrales. Después del concilio de la Odisea, entre el año 343 al 381, después del Mesías, decretó: los cristianos no judaizarán y estarán ociosos el sábado, sino que trabajarán ese día. El domingo del día del Señor no trabajarán. Ya pusieron este nombre, ¿no?, al día primero de la semana. Sin embargo, si lo hacen, serán separados del Mesías, o sea, excomulgados. Eso está en el Cano 29, en Historia de los Concilios, Eclesiástico, volumen 2, página 316. Con esto, los apóstoles cristianos usaron la simbología solar en la literatura. Justino, Eusebio, Jerónimo, Agustín, y también en el arte. Y orientaron los templos mirando al oriente, ya no a Jerusalén. Eso también vemos. Adoptaron el Dies Natalis Solis Invicti para celebrar la Navidad cristiana el 25 de diciembre. Lo actual la Biblia no dice nada sobre eso, sino que se celebraba en ese día la fiesta al nacimiento del sol. En el siglo VII o VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo las provisiones del sábado bíblico. Ahora, el concilio de Nicea, el año 325. Por motivos doctrinales empezaron a haber enfrentamientos entre cristianos y el emperador Constantino se vio en la necesidad de unir al imperio y convocó a este concilio. Los resultados fueron: primero, consumaron la mezcla del cristianismo apóstata con la idolatría, engendrando la Iglesia católica. El credo niceno expresa esta nueva religión. Segundo, rompieron teológicamente con el judaísmo y los judíos. El olivo silvestre gentil, injertado por un tiempo, se corta del buen olivo y crea otra especie. Bautizan la idolatría como cristianismo. Las fiestas paganas como Navidad, la Saturnalia, Pascua Florida, Reyes sustituyen a las fiestas ordenadas por el Eterno en las Sagradas Escrituras. Sustituyen el sagrado Shabbat por el Día del Sol, ¿sí?, llamado domingo. Incorporan la jerarquía babilónica de papas, cardenales y clérigos en lugar de los rabinos y ancianos de la fe judía mesiánica. Cambian los nombres sagrados